Buenas tardes con todos, sean bienvenidos a otro evento más organizado por el equipo técnico de Rediagro Agrorural. Esta tarde nos convoca nuestra unidad zonal Puno con un importante tema en los miércoles ganaderos. Todos los días miércoles tratamos siempre temas de crianzas y en esta oportunidad nuestra unidad zonal nos convoca. Vamos a dar pase al coordinador, el ingeniero Rómulo Idme, quien estará haciendo la presentación del expositor que nos acompaña el día de hoy. Bien, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Bueno, sí se escucha. Sí, bueno, le saluda el ingeniero Rómulo Idme, responsable de Rediagro de la unidad zonal Puno. Bueno, primeramente dando la bienvenida al curso virtual Mejoramiento genético de ovinos vía inseminación artificial a tiempo fijo en la región de Puno. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar, va a ser, mejor dicho, desarrollado por el médico veterinario zootecnista, el doctor Marco Antonio Luna Manqui, quien es residente del proyecto de ovinos Norte Pradera 1, quien es profesional egresado de la Universidad Nacional del Altiplano con más de 10 años de experiencia en el sector agropecuario. También es especialista en programas de inseminación artificial en ovinos. Asimismo, cabe resaltar que ha trabajado en varios proyectos productivos en ovinos a nivel departamental, a quien hoy damos la bienvenida. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias, ingeniero Rómulo. Ante todo, muy buenas tardes con cada uno de los participantes en sala. Efectivamente, mi nombre es Marco Antonio Luna Manqui, soy médico veterinario y zootecnista de profesión, y me estoy especializando en el tema de mejoramiento genético con los programas de IATF en ovinos. ¿Ingeniero, se escucha? Sí, doctor, adelante. Bien, entonces, gracias por la invitación. En esta oportunidad estaremos hablando del programa. En primera instancia, mi persona está como residente en la ejecución del proyecto Ampliación para el Mejoramiento de la Productividad de Carne y Lana de Ovinos en las 6 provincias del departamento de Puno. Doctor, Ejecutado perdón, por el proyecto... Sí, todavía no comparte la pantalla. Bien, como le mencionaba, el gobierno regional de Puno, a través del programa de apoyo al desarrollo rural andino Pradera, viene ejecutando un importante proyecto de nombre Ampliación para el Mejoramiento de la Productividad de Carne y Lana de Ovinos en las 6 provincias del departamento de Puno, del cual el ámbito de acción de este importante proyecto son 6 provincias, 31 distritos, 268 organizaciones y 6.709 beneficiarios, los cuales serán atendidos. Este proyecto importante, gracias a la decisión política de nuestro señor gobernador, el doctor Richard Anco, viene ejecutándose ya hace 3 meses atrás, ¿no? Ya estamos en el tercer mes de ejecución, en el cual ya estamos en la etapa de implementación. En ese sentido, dentro de sus componentes, dentro de sus 5 componentes, tenemos un componente importante y fundamental, que es el programa de inseminación artificial a través de tiempo fijo, ¿no? Por el cual estaré disertando en este momento. Bien, el programa de IATF, ¿no? Es un programa que ya ingresó al departamento de Puno el 2005, ¿no? 2005, desde el 2005 se viene. Sin embargo, este programa de inseminación artificial a tiempo fijo ya se viene manejando pues hace 50 años atrás, ¿no? En los distintos países élites en lo que es en ovino, ¿no? Llámese Uruguay, Argentina y otros países que son criadores de ganado ovino. Bueno, con el programa de inseminación artificial a tiempo fijo, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo, no?
Este programa, con el fin de hacerle frente a los retos que tiene que afrontar el sector ovino, en la actualidad es cada vez más necesario aumentar la rentabilidad de las explotaciones. ¿Para qué? Para lograr las estrategias de optimizar el rendimiento productivo, ¿no? Que son fundamentales para obtener el máximo número de corderos en temporada reproductiva. Hoy por hoy, en el departamento de Puno, según el último censo agropecuario, tenemos más de 1,5 millones de ovinos. Pero sin embargo, estamos un poco olvidados en el tema de utilizar estos programas. Ya, ¿por qué? Porque se ha dedicado o se ha ido un poco más el apoyo o los proyectos productivos hacia el ganado vacuno. Y es de esa manera que se ha dejado de lado lo que es el mejoramiento genético a través de programas de inseminación en lo referente a los ovinos. Entonces, a partir del 2005 en adelante, se ha estado introduciendo este programa de mejoramiento genético a través de programas de inseminación artificial a tiempo fijo. En ese sentido, en mi persona, yo ya voy trabajando hace 10 años atrás con este programa, ¿no? Entonces, en el cual en un inicio ha sido un poco complicado establecer este programa aquí en la región de Puno. ¿Por qué? Porque es muy variable la crianza de ovino en el departamento de Puno. O sea, varía demasiado. Dentro de un mismo distrito, provincia, y dentro de una misma comunidad o de un sector hay una variabilidad inmensa, ¿no? De un vecino a otro vecino es bastante variable. Hoy por hoy el productor no entiende aún lo que es ¿no? El manejo técnico del ovino. Se ha establecido, se ha querido introducir varias razas, ¿no? Años atrás, esta misma institución ha introducido otro tipo de razas, el Duni Merino, el Leis Friesian. Sin embargo, no se tiene resultados. Entonces, uno netamente se caracteriza por criar lo que es el ovino Corriedale, el Hampshire en un pequeño porcentaje, y lo que tenemos también en un pequeño porcentaje son los ovinos criollos. Criollos, del 100% de la población de ovino en el departamento de Puno, estaremos hablando de un 10% o 15%. Lo que se tiene es una mezcla, ¿no? Del Corriedale, del Merino y del Hampshire y del criollo, ¿no? Hay una mezcla en donde mayormente está predominando en lo que es el ovino Corriedale. ¿Por qué? Porque el ovino Corriedale es una raza bastante noble, es rústico, se adapta fácilmente y en lo referente a la alimentación no busca alimentos, no es exquisito, ¿no? Es bastante noble, puede consumir cualquier tipo de alimento. Bueno, para entender un poco de este programa, lo que debemos de tener en cuenta o de saber exactamente es el ciclo reproductivo. Si bien es cierto, como Puno es el mayor criador del ovino, sin embargo, la experiencia mía en donde yo trabajé en distintos lugares del departamento de Puno, en distintas provincias, aún no se domina este tema, ¿no? No domina, el hermano productor no domina lo que es el ciclo reproductivo. Entonces, la crianza lo tenemos al azar. Entonces, ese es el gran reto que tenemos en este proyecto, en donde debemos de capacitar al hermano productor qué es el ciclo reproductivo de nuestro ovino. Hemos tenido bastantes cursos, capacitaciones en las comunidades, en los sectores ovejeros, las personas que crían ovinos, y se les hace la pregunta y no la entendemos, ¿no? Entonces, es parte fundamental y esencial conocer y saber el ciclo reproductivo. Las ovejas son poliéstricas estacionales, mostrándonos celos durante 2 épocas marcadas en el año, en el verano y otoño, ¿no? Y el resto del tiempo permanecen en reposo, o sea, en anestro estacional. El ciclo estral de nuestro ovino dura 17 días, ¿no? Un promedio de 17 días. La época de celo y la fase de celo o estro dura entre 20 y 36 horas. Son datos fundamentales que debemos de tener en cuenta. Si esto lo dominamos, si esto lo tenemos en cuenta, entonces este programa de IATF va a tener excelentes resultados. Si no,
vamos a tener muchos problemas. Entonces, en ese sentido, al decir que el ovino es poliéstrico estacional, estamos diciendo que entran en dos épocas marcadas en celo, ¿no? En los meses de mayo, junio, julio y en los meses de diciembre, enero, febrero y parte del mes de marzo. ¿Esto para qué? Esto debemos entender para poder realizar la inseminación artificial a celo natural, a celo visto. Sin embargo, en esa necesidad de que es muy corto el tiempo en donde encontramos a nuestros ovinos ¿no? En estro, viene esto lo que es el programa de inseminación artificial a tiempo fijo, utilizando hormonas, utilizando dispositivos para poder realizar o para poder hacer que nuestro ovino entre en celo en cualquier época del año, de enero a diciembre. Pero sin embargo, se tienen muchos factores que debemos de tener en cuenta. Factores como mencionarles que este dispositivo no es abortivo. Sin embargo, como no es abortivo, ahí es donde tenemos el problema. Muchas veces se ha estado sincronizando, inseminando borregas preñadas. ¿Qué es lo que sucede? La experiencia me lo ha demostrado en distintos lugares. Se ha inseminado unas 10 borregas o 15 borregas, ¿no? El productor, el dueño te dice, no, está vacía, mi animal está vacía, no está preñada, no tengo ningún carnero. Hacemos el proceso de sincronización, de inseminación, pasan 2 meses, las ovejas empiezan a parir, ¿no? Entonces ya ahí el productor, ¿qué dice? ¿No? Con la inseminación, con la sincronización, solo dura la gestación 2 meses o 60 días. Entonces, ese es el gran detalle, el gran problema que debemos de frenar. ¿Por qué se está haciendo eso? Porque justamente a veces el hermano técnico o el hermano profesional no dominamos esta parte que es el ciclo reproductivo. En ese sentido, vamos a estar hablando más adelante cuáles son, ¿no? esas falencias o en dónde debemos de enmarcarnos y corregirnos para poder tener excelentes resultados. La estacionalidad reproductiva, ¿no? La estacionalidad reproductiva es un mecanismo que tienen las ovejas. ¿Para qué? Para adaptarse a las condiciones ambientales. Uno, la melatonina se secreta durante las horas de la oscuridad. ¿Qué significa eso? Que la melatonina hace que nuestras borregas entren o se preparen para que entren en celo o en estro. Entonces, justamente esa es la estacionalidad reproductiva. Es más conocido como el fotoperiodo, ¿no? ¿Qué significa el fotoperiodo? El fotoperiodo es cuando las horas luz son cortas y la noche es más larga. ¿Y eso en qué mes sucede? Justamente en el mes de mayo, junio, julio, ¿no? Por ejemplo, en estos meses, 5 de la mañana, aún no ha salido el sol. A las 6 recién está saliendo el sol, ¿no? Y ya atardece a las 5, ya está atardeciendo. Ese simple hecho de que la borrega no tenga menor horas luz hace que entre en celo natural. Entonces, eso es la estacionalidad reproductiva. Como menciona acá, ¿no? La melatonina se secreta durante las horas de oscuridad. El organismo de la oveja la utiliza para sincronizar su actividad reproductiva, nos dice, ¿no? Con la duración de la luz solar, según las estaciones. De tal forma que la concentración de melatonina está relacionada con el anestro estacional de las ovejas, pues tiene un efecto inhibidor, ¿no? De los estrógenos y por tanto del crecimiento folicular. Así en verano, después de los partos y hasta que los días comiencen a acortarse, ¿no? Para que pasan por una época en la que no entre en celo. Debido a esta explicación, los partos se concentran en finales del invierno o principios de primavera, ¿no? Cuando el clima permite que los pastos sean más abundantes y los corderos tengan más posibilidades de sobrevivir. Entonces, estamos hablando, ¿no? De 2 épocas marcadas. Menor horas luz, la borrega o las ovejas entran en celo. Pero sin embargo,
nos hacemos una pregunta, ¿no? Los que conocemos, los que hemos trabajado con ovinos. ¿Y por qué entonces nuestras ovejas entran en celo en el mes de diciembre? Diciembre, enero, febrero, marzo. Si esos días, el día es más largo y la noche es más corta, ¿no? Entonces, esa es la pregunta para que analice. ¿Por qué? Porque hay un factor muy importante que en esos meses se encuentra, es la alimentación. Entonces, la alimentación también hace que la borrega entre en celo natural. ¿Eso cómo se llama? Eso lo conocemos como el flujo, ¿no es cierto? Entonces, esas dos cosas debemos de tener presente. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder trabajar con la inseminación a celo natural, ya que la inseminación por sincronización, el costo es bastante elevado. Por eso es que el hermano productor, el productor, el pequeño productor, no puede realizarlo, no puede costearlo. Así, haciendo números, una inseminación de una borrega por sincronización, más o menos nos está saliendo a 150 o 180 soles por ovino, ¿no? Y peor aún, ¿no? Si de repente no vamos a asegurar o no va a asegurar el 100% de preñez, puesto que no sería mentir o sería decir un dato falso que nosotros vamos a preñar al 100%. No sucede eso, ¿no? Máximo, yo en los mejores trabajos que hemos hecho, hemos llegado al 90% de fertilidad y obedeciendo todas las recomendaciones que los profesionales, que los especialistas realizamos, ¿no? Entonces hemos llegado hasta un 90%. Y realizando así el trabajo en comunidades, en sectores, hemos llegado hasta un 60%. Lo que se tiene que asegurar es un 50% de fertilidad. Si no aseguramos ese 50% de fertilidad, entonces estamos fallando la técnica. Yo quiero quiero indicar o decirles a la sala que nadie es dueño de la verdad, ¿no? Nadie ha descubierto nada. Aquí no estamos viniendo a decir esto yo lo he descubierto o esto es ¿no? mi investigación, no. Aquí lo que estamos viniendo o lo que yo estoy dándoles es a conocer la experiencia que yo tuve, la casuística que me dio el tiempo y el trabajo en donde realicé este tipo de programas. En esa experiencia y en esa casuística encontré muchos detalles que hoy los voy a mencionar y los voy a compartir con ustedes, con los participantes en la sala. Como podemos observar, ¿no? Este video que se observa es en el mes de junio, en donde podemos ver esa borrega está receptiva, ¿no? ¿Qué significa eso receptiva? Que está en celo, ¿no? ¿Cuáles son esas características, ¿no? Cómo se queda quieto al lado del carnero y ese movimiento de la cola, ¿no? Entonces, es una borrega que ya está apta para poder inseminar, para poder hacer una monta dirigida, controlada, inseminada. Entonces, tenemos esa facilidad si conocemos o identificamos cuando una borrega está en celo. Los protocolos de sincronización de celo y ovulación, ¿no? En el manejo reproductivo de las ovejas, mediante el uso de fármacos hormonales, trata de inducir o sincronizar los celos para concentrar la monta natural o la inseminación. Entonces, nosotros podemos utilizar la sincronización, ¿para qué? Para la monta natural. También lo utilizamos para la inseminación, entonces tenemos esa ventaja, ¿no? También podemos hacer la sincronización para hacer una monta controlada, dirigida. ¿Qué significa una monta controlada, dirigida? Significa que yo detecto a las borregas que están en celo, le pongo a la guillotina, la sujetamos y escogemos el carnero que nosotros deseamos, ¿no? Para que venga ese carnero y dé un salto y dé un golpe de riñón en donde va a depositar los espermatozoides en el tracto reproductivo de la hembra y de esa manera tenga que ser fertilizada, ¿no? Entonces, este trabajo con este protocolo de sincronización en el tema de ovinos hay mucho que hacer.
Hay muchas cosas que podemos hacer, muchos trabajos que podemos hacer. Bien, lo que, lo que nosotros vamos a utilizar en este presente proyecto son los dispositivos, ¿no? Las esponjas, comúnmente conocidas, que es un producto a base de acetato de medroxiprogesterona que se introduce en la vagina y se mantiene durante 12 a 14 días en el tracto reproductivo de la borrega. Al retirarse la esponja, se imita la ruptura del cuerpo lúteo y la oveja entra en celo. ¿Qué significa eso? La esponja es la que sincroniza. Es como que si un grupo de 40 o 50 personas tendrían un reloj y estaría desigualado, ¿no? Estaría marcando de una persona 2 de la tarde, del otro 1 de la tarde, 8 de la mañana, qué sé yo, en distintas horas. Sincronizar significa que vamos a poner en punto cero el reloj, ¿no es cierto? Para que esté sincronizado y este dispositivo estará durante 14 o 12 días en el tracto reproductivo de la borrega. Una vez pasado el tiempo de 2 a 14 días, nosotros hacemos lo que es la aplicación de inyectables, ¿no es cierto? La solución de gonadotropina coriónica equina, registrada para la inducción del estro en ovejas, no junto con el uso de progesterona o progestágenos. La gonadotropina coriónica equina es una hormona que secretan las yeguas gestantes, no se obtiene de ahí. En ovinos se emplea para los protocolos de sincronización de estro, ¿no? En forma de inyección, cuando se retiran las esponjas, ¿no? De progesterona. ¿Para qué? Para favorecer el crecimiento y la maduración de los folículos y después inducir a la ovulación. Entonces, la esponja es la que sincroniza el celo. Y el nuevo hormón conocido, la SG, es la que va a inducir, ¿no?, al crecimiento y maduración folicular. Por eso es que se pone, ¿no es cierto?, cierta cantidad. A veces nos excedemos y hacemos que haya superovulación y tenemos ovejas con 3, 4, hasta 5 crías, ¿no? Entonces, esto debemos de manejarlo dependiendo del peso, dependiendo de la época, y si la borrega es primeriza o es multípara, ¿no? Entonces, sabiendo todos esos detalles, nosotros debemos de poner cierta cantidad del novormón de la SG. Hemos realizado también trabajos en donde solo hemos utilizado el dispositivo de la esponja. ¿En qué meses esto hemos hecho? Lo hemos hecho en los meses de mayo, junio, donde entra la borrega en celo natural. Entonces, aquí el mayor costo es de este producto del novormón, que es un producto que viene, ¿no?, en frascos de 25 ml. Entonces, una vez diluido, una vez abierto, nos va a durar 7 días, pero si lo manejamos en la cadena de frío. Entonces, en esta parte debemos de tener bastante cuidado. El éxito o el fracaso, ¿no?, de tener un porcentaje alto de fertilidad en ovinos es manejar la SG. Muchas veces no tenemos ese cuidado de manejar la SG. ¿Qué pasa? Es una hormona liofilizada que en contacto o al ser, se debe de almacenar entre 7 y 13 grados. Si pasamos esa cadena de frío que se tiene que mantener, se activa, envejece y ya no causa ningún efecto en nuestras borregas. Entonces, ese es el pequeño, o eso es ese es el talón de Aquiles, ¿no?, que tenemos que determinar y que tenemos que manejar y tener mucho cuidado. Entonces, a veces hay casos en donde hemos tenido de 30 o 40 borregas inseminadas, sincronizadas, hemos tenido 0% de fertilidad. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba mal? Se revisa el carnero, de repente está botando espermatozoides muertos. No, descartando, llegamos al manejo de la SG, en donde no lo habían manejado en una refrigeradora o en un friobar.
lo tenían a la intemperie, en donde llegó el sol, el frío, entonces ese es el problema. Entonces, como les mencionaba hace rato, nosotros también solamente podemos trabajar con el dispositivo, con las esponjas. Podemos sincronizar el celo y como estamos utilizando este dispositivo en la época de estro, las borregas, al retirar el dispositivo, nuestras borregas entrarán en celo natural, habrá la ovulación natural, ¿no? Entonces también es una alternativa, pero para eso debemos de manejar lo que es el flushing, darle un buen alimento durante esa época que queremos hacer la inseminación a celo natural, con sincronización, pero a ovulación natural. También se utiliza lo que son las prostaglandinas, ¿no? Estas se utilizan para aumentar la eficiencia reproductiva, ya que rompen el cuerpo lúteo y hacen que las ovejas salgan en celo, ¿no? A la vez para cubrir por lotes, solo se aplica en la época de celo, ya que no tiene efecto durante el anestro estacional. Entonces, cuando está en estro, en época de celo, podemos utilizar lo que es la prostaglandina. Otra es lo que se utiliza son los implantes de melatonina, ¿no? Se inserta debajo de la piel, de la base de la oreja, estas liberan la hormona de forma continua y el organismo de la oveja lo interpreta como si estuviera liberando de forma natural, ¿no? Limitando la época de días con duración de la luz solar más corta, ¿no? Así se estimula el crecimiento de los folículos y la ovulación durante la época de anestro estacional. Entonces, utilizando la melatonina estamos simulando como que si el día fuera corto y la noche fuera larga, ¿no? Entonces, eso es lo que la melatonina, ¿no? Es responsable. Otro efecto, otra técnica que no se utiliza, que se debería de utilizar, en donde nos saldría más barato, ¿no? Ya no estaríamos metiéndole hormonas ni utilizando ni un programa, es saber utilizar lo que es el efecto macho. ¿Qué es el efecto macho? Esto consiste en introducir al carnero en el grupo de ovejas ¿para qué? Para estimular, ¿no? La sincronización de estros a través de la secreción de feromonas. Y puede ser simultáneo, ¿no? Con la aplicación de tratamientos hormonales. Entonces, si nuestro tratamiento hormonal nos llega solamente o llegamos solamente ¿no? A un porcentaje de fertilidad del 60%, del 70%, ayudado a eso o poniéndole a eso el efecto macho, podemos llegar a un 90%, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda para incrementar el porcentaje de fertilidad al utilizar estos programas, ¿no? Como podemos ver acá en los videos, ahí podemos ver ese carnero que está, ¿no? Está cubriendo a la borrega, es un carnero vasectomizado, pero está calentando a esa borrega, ¿no? A través de eso está realizando la estimulación y a través de eso aseguramos lo que es el porcentaje de fertilidad, ¿no? Entonces, ese es el efecto macho que debemos de utilizar, ¿no? ¿No? En los videos podemos observar, eso es el efecto macho. El propósito, ¿cuál es el propósito de este programa de IATF en ovíparos? Nosotros tenemos, como vemos acá en las fotografías, en el departamento de Puno, el 60% tenemos esta calidad de ovinos, ¿no? Por ahí hay de 2 colores, de 3 colores, ¿no? Está totalmente, ¿no? Hay un cruce, una hibridación, podríamos decir, un cruce de córrida, el Hampshire, merino y el criollo, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Hay, como podemos ver ahí, es más, ¿no? El hermano productor o el dueño le pone su capita. Acá lo que podemos ver está perdiendo, no está perdiendo porque estos animalitos consumen el alimento y no lo transforman, ¿no? En carne, lo que se busca.
porque nosotros lo que buscamos es que, ¿qué es? Es que el cordero, la cría, entre a menor tiempo en un peso vivo óptimo. Muchas veces vamos al mercado o nuestras madres nos indican, ¿no? Vaya a comer carne de cordero, pero no es carne de cordero, que lo que estamos comprando es carne de oveja, de ovino ya, o no ya vieja. El productor o la carne que se vende es desde un ovino de 3 años, de 4 años, ¿no? Donde es una carne ya un poco gruesa, dura, pero el objetivo ¿cuál es? Es eso, justamente, tener crías que lleguen al peso vivo en un corto tiempo. Y el Corridal tiene esa característica, ¿no? Sus crías llegan fácilmente a los 4 o 5 meses, ya tienen que estar pesando sus 12 a 15 kilos de carcasa. Entonces, ese es el objetivo fundamental. Muchas veces he tenido comentarios o las críticas, y las críticas son buenas, de que para qué estamos introduciendo el Corridal, si la lana no cuesta nada. Efectivamente, la lana no cuesta nada. Pero sin embargo, la pregunta que yo siempre les hice, ¿no? Es, ¿quién ha vivido de la lana? ¿Qué productor o qué persona que ha tenido sus ovejas ha vivido de la lana? Y no responden, pues, ¿no? Porque no. El que ha vivido de la lana sí es el intermediario, porque él es el que se ha beneficiado, el lanero, como se conocía. Pero el productor no. Entonces, es una excusa un poco no correcta, ¿no? Al decir de que si no sirve, ya no sirve la lana o la lana no cuesta, entonces cambiemos de otra raza. Pongamos Dorper, pongamos Frisona, Texel. Entonces, es nuevamente para mi persona, es nuevamente poner otras razas, es retroceder 80 años, porque hace 80 años y un poquito más está establecido el Corridal en el departamento de Puno. Yo desde que tengo uso de razón he conocido el Corridal. Yo vengo de un padre que trabajó 40 años de su vida en el Centro Experimental Chuquibambilla como especialista en el programa de inseminación artificial en ovinos. Entonces, he visto varias razas que han desaparecido, ¿no? Y en Chuquibambilla ha podido resultar, sí, pero ¿por qué? Es la pregunta. Porque ahí se dan las condiciones que un reproductor o que una raza necesita. Pero esas condiciones podrá darle el hermano productor, el pequeño productor, pues no. Entonces muchas veces se introduce razas por emoción o por moda, ¿no? Entonces, lo cual no es lo correcto. En ese sentido, como vemos acá en las fotografías, es tener estas crías, ¿no? Con este programa de inseminación artificial. Y hemos visto que la foto que vemos acá de los criollos, ahí es donde tenemos mejor fertilidad. Se preñan hasta un 80, hasta un 90%. Y la diferencia es abismal, ¿no? Es visible, ¿no? Podemos ver si realmente es cría de la inseminación o tal vez sea cría del contrabando. ¿Qué significa contrabando? De que le cruzó su propio carnero, ¿no? Y entonces ese es el objetivo, ¿no? Tener mayor número de corderos y tener animales genéticamente superiores o mejorados. Las actividades a realizarse durante la ejecución del programa de inseminación artificial a tiempo fijo, ¿no? Que es el IAT. Este programa tiene actividades precisas y concretas que marcan la diferencia del éxito o fracaso. Entonces, debemos de cumplir estas actividades. Si no cumplimos estas actividades, vamos a tener un porcentaje de fertilidad bajo o nulo. Como mencionaba, lo normal es tener el 50% de fertilidad,
Pero si no tenemos el 50%, si estamos en 40%, 30%, 20, 10, no está fallando el programa, el protocolo, estamos fallando nosotros. Entonces, ese aspecto o este aspecto de actividades es fundamental y esencial cumplirlas cabalmente. La primera actividad y la más importante en donde iniciamos el trabajo, ¿no? Es la selección de vientres, en la cual la selección de animales, ¿no? Es una propiedad ganadera y permanente, ¿no? Esta se refiere a la actividad que dará inicio a la campaña ganadera, donde se escoge o se realiza la separación de todos aquellos ovinos que no estén en condiciones de continuar en el rebaño por diferentes motivos, ¿no? Que deben determinarse. Será el momento oportuno para conocer también con precisión el capital ganadero con que se cuenta para iniciar la campaña. La experiencia que les cuento es del departamento de Apurímac, ¿no? En la provincia de Tambobamba, Cochabamba. Tuve la oportunidad de trabajar, de conducir un proyecto en esa región, en donde ahí sí son puros criollos, ahí sí encontramos criollos, ¿no? En donde vamos a una comunidad, llegamos a un hermano productor y le decimos, ¿cuántos ovinos tienes? Y no sabía cuántos ovinos tenía, no sé, nunca los he contado. Empezamos a hacer la selección, empezamos a contar recién. Entonces, estamos en ese extremo, en ese departamento, ¿no? De lo que es Apurímac. Y yo le cuento al hermano productor, esto es así, así, así. Debes de saber cuántos animales tienes. Por ahí se está llevándose el vecino, el zorro, bueno, no sé. Pero como mínimo allá, lo que tienen es cantidad, pero calidad no hay. El productor más humilde tiene 100 ovinos, ¿no? Y el productor más pudiente, hemos llegado a ver que tenía algo de 1000 ovinos. Entonces, pero todos son criollos, ¿no? Entonces, ahí es importante hacer eso, lo que es la selección de vientres. Lamentablemente, hoy por hoy, ya aquí en el departamento de Puno, ha bajado la cantidad de ovinos, ¿no? Vemos en la zona de Melgar, en los distritos, por ejemplo, en Antauta muchos dicen, no, Antauta es una zona alpaquera, mentira, ¿no? Yo he trabajado ahí en Antauta y hay más ovinos que alpacas, que llamas, que vacunos, ¿no? Y de igual manera, el hermano productor no, no hace este tipo de selección, lo tiene al azar, ¿no? Sus ovinos están en el campo al azar, ¿no? Ellos saben cuándo se cruzan, cuándo dan parto. Solamente en época de cuando ya no hay pasto, cuando hay problemas, es donde se acuerdan, ¿no? Entonces, hay mucho que por trabajar en el departamento de Puno. Entonces, la selección de vientres es justamente eso, ¿no? Podemos nosotros, para poder determinar qué borregas están aptas, porque hay condiciones que se tienen que cumplir, ¿no? No podemos agarrar al azar. La primera condición, ¿cuál es? Que la borrega esté en condición corporal buena, ¿no? Entonces, si encontramos en una condición corporal, ¿no? Caquética o totalmente parasitada, entonces no vamos a tener resultados ahí. Estamos haciendo un gasto insulso, ¿no? Del material, del presupuesto que se tiene en los proyectos. La otra actividad importante que se realiza en la selección de vientres es separar lo que son las preñadas y las vacías, o las que están con crías, ¿no? La otra que tenemos que ver son de las primerizas. Entonces, en los trabajos que hemos hecho nosotros, sincronizar a una borrega primeriza es un poco complicado, porque se tiene que hacer, aparte de realizar la sincronización, se tiene que realizar anteriormente a realizar la sincronización, se tiene que hacer el trabajo de la desvirgación. O sea, ¿qué es la desvirgación? Es la ruptura del himen. Porque al realizar, si no realizamos en una borrega primeriza la desvirgación, al momento de introducir el dispositivo, la esponja, vamos a causar la ruptura de la misma. Y al romperse eso, va a ocasionar un sangrado. Y al ocasionar el sangrado,
estamos creando un foco infeccioso. Entonces vamos a tener problemas de adherencia y otros problemas. Entonces, al momento de realizar la inseminación, vamos a tener un porcentaje mínimo, ¿no?, que pueda preñarse. Para esto, en ese momento de realizar la selección, en donde nosotros vamos a juntar las borregas, realizamos lo que es el desempreño, ¿no? Es una técnica ancestral que se ha hecho por muchos años. ¿Qué es? Que es el desempreño o perneo, es el momento en que se hace el diagnóstico de preñez, ¿no?, separando de las preñadas que deben recibir mayor atención y cuidado. Entonces, esto hoy por hoy no lo hacen, no lo hacemos. Como les digo, lo tienen mezclado, ¿no?, todo el rebaño, ahí están las preñadas vacías y no, ya no se hace este tipo de trabajos. Puede ser por falta de personal o por falta de conocimiento, qué sé yo. Este punto de el desempeño es fundamental y esencial. ¿Por qué? Porque, como les comentaba hace rato, de aquí va a depender si vamos a inseminar o sincronizar a una borrega preñada o vacía. Entonces, debemos nosotros estar seguros de este punto o de esta, ¿no?, de esta técnica. Por perneo, dice, ¿no?, o por balotaje, ¿qué hacemos ahí? Observamos la turgencia de la ubre y la congestión de la vulva y la presencia del feto. Como podemos ver ahí en la imagen, tumbamos a la borrega, presionamos en la parte de la vientre y vamos a sentir el movimiento de la cría. O observamos lo que es la turgencia de la ubre o la congestión de la vulva, ¿no? Pero esta técnica lo podemos hacer a partir de ¿qué mes? Lo podremos hacer a partir de un mes, de 2 meses, de 3 meses. Entonces, es ahí la gran pregunta, ¿no? Si uno tiene práctica, va a poder hacer a partir del tercer mes, pero si no tenemos la práctica, a partir del cuarto mes, podemos detectar. Ya a partir, o faltando poco para entrar al quinto mes, ya lógicamente la vientre va a estar, ¿no?, de gran tamaño, o la vulva va a estar congestionada, ya vamos a notar la turgencia de la ubre, ¿no? Entonces, lo importante es acá detectar a temprana, en un momento más temprano, si está preñada o está vacía. Entonces, esta técnica del desempeño por balotaje, por perneo, funciona para nuestro trabajo, para que separen ¿no?, de las vacías y de las que están preñadas, porque las que están preñadas necesitan, como se menciona, condiciones de alimentación, ¿no?, mejores. Entonces, hace tiempo atrás, ¿no?, aún no había esta herramienta que es esencial y fundamental, que si no trabajamos con esta herramienta es como si estaríamos trabajando a ciegas. Nos ponen una venda y empezamos a trabajar, que es el ecógrafo, la ecografía, ¿no? La ecografía es esencial, fundamental para poder tener buenos resultados. No es una herramienta de diagnóstico de gestación que brinda mucha información para tomar las decisiones, ¿no?, en el manejo de la majada. Entonces, también quiero mencionar de que no hay un ecógrafo malo. Lo que aquí determina es saber lecturar lo que estamos observando, lo que estamos viendo. Saber colocar el ecógrafo, el transductor del ecógrafo. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿En qué lugar del animal, ¿no? ¿Para qué? Para detectar a una temprana, en un momento más temprano, lo que es la gestación. Hay literaturas que mencionan, ¿no?, que la ecografía se hace a partir de los 21 días, incluso a partir de los 18 días. Y créanme, nosotros como dicen, nos hemos sacado el clavo.
Hemos hecho la ecografía de 20 borregas a partir de los 15 días pasado la inseminación, en donde el día 15, el día 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hasta el día 25, 28, no hemos encontrado nada. No hemos podido encontrar algún, ¿no? Algo que nos diga, alguna estructura que nos dé a entender que la borrega está realmente preñada. En donde hemos encontrado los resultados es a los 30 días, ¿no? A los 30, 31, 32, 35 y en adelante hemos encontrado las estructuras que nos dan a entender que una borrega esté preñada, como podemos ver ahí en las imágenes, ¿no? Otra cosa más o algo fundamental es realizar el diagnóstico vía rectal y vía abdominal. Porque yo he encontrado borregas que al hacer el diagnóstico con un transductor lineal vía abdominal, me botaba o no salía ninguna estructura que me dé indicar que esa borrega estaba preñada. Y al hacerla con el mismo transductor vía rectal, encontraba que estaba preñada, o al revés, ¿no? Entonces, hay hermanos profesionales que solo lo hacen vía abdominal, pero ahí estamos cometiendo un grave error, ¿no? Entonces, por eso recomendarles todos a los profesionales, a los técnicos, que siempre hagamos o nos acostumbremos a realizar este tipo de diagnóstico por ecografía, vía rectal y vía abdominal, con el mismo transductor, el transductor lineal. No es necesario estar cambiando el transductor convexo, que es para vía abdominal. El lineal te da la misma imagen, ¿no? Rectal y abdominal. Una vez determinado si la borrega está preñada o está vacía, entonces nosotros tenemos que pasar a lo que es a la identificación, ¿no? Entonces, en el proyecto se consideró esto, la adquisición de los aretes, para poder tener identificados, ¿no? Qué ovejas están vacías y qué ovejas han sido inseminadas. Podemos hacer el tatuaje, podemos hacer, ¿no? Lo que es la señalización en la grupa o en la cruz, pero esto se borra y ahí tenemos los problemas, ¿no? Al hacer el tatuaje, para estar buscando oreja por oreja, perdón, es un poco más complicado y nos tomaría mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo más esencial es hacer el aretado. Entonces, aretamos y ya tenemos identificados, ¿no? Estamos 100% seguros qué ovinos o qué ovejas hemos sincronizado o vamos a sincronizar. Otro aspecto importante es la preparación de los machos detectores de celo. La vasectomía es una técnica fundamental para poder controlar y para poder saber exactamente de nuestro resultado. Como les menciono, aquí en el departamento de Puno, un 10% o un 15% cría tecnificadamente a los ovinos. El resto lo cría común. Está mezclado machos, hembras, preñadas, vacías, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si vamos en una época donde vamos a ir a hacer la sincronización en época de esto? Empezamos a hacer el trabajo en época, por ejemplo, ya de enero, donde están en celo. Llegamos, hacemos la ecografía y el ecógrafo detecta a partir del mes de gestación. ¿Y qué pasaría y qué va a pasar si esa borrega está preñada un día, o 2 días, o una semana, o 2 semanas, o 15 días, o 20 días? ¿Detectará el ecógrafo? Como les mencioné, no lo va a detectar. No lo va a detectar. Vamos a sincronizar y como les mencioné,
el dispositivo o las esponjas no son abortivos. Y como no son abortivos, no va a haber ningún problema. Inseminamos, no hay ningún problema. Regresamos de un mes, está preñada. Pero el parto ya no será a los 150 días, de repente se va a adelantar, será a los 130, 135 días, una semana, 2 semanas, se adelantará. Bueno, podemos decir, ya ¿no? Es cría de la inseminación, se ha adelantado por X motivos. Pero al momento de que nazca la cría, van a ser una cría de 2 colores, con un lunar o pequeño, qué sé yo, en donde se va a ver de que no es la cría del carnero que hemos traído. Entonces ahí estamos cometiendo un grave error. Y eso es lo que debemos de frenar. ¿Y cómo lo vamos a controlar eso? Justamente realizando la vasectomía. Entonces, la vasectomía nos sirve ¿para qué? Para que controlar que no estén preñando, que no nos estén ganando a las borregas que queremos preparar. ¿Nos sirve para qué? Para que a veces el productor se compra un carnero y dice, no, este carnero va a ser el padre de mi hato, pero ese carnero está montando a 2 a 3 al día. Y los pequeños, como dicen, ¿no? Los retajitos, esos con cachitos, esos son los que están haciendo el trabajo día y noche. Y tenemos esas crías, o están dejando su genética, ¿no? Por eso es que cada vez las crías, las ovejas están más pequeñas, más pequeñas. Hay una consanguinidad muy fuerte. Si no hacemos este tipo de trabajo, va a continuar, nos vamos a engañar a nosotros mismos, ¿no? Nosotros vamos, inseminamos, nos vamos, están preñadas. La cuestión que esté preñada, hay cría, hay cría. Hasta, ¿no? Van a ser 2, han nacido 2, han nacido 3, han nacido 3. Pero como ha habido carneros ahí, en el hato o en la majada o en ese grupo que hemos inseminado, lo están preñando, están haciendo el repaso incluso, ¿no? Esos carnerillos. Entonces, estamos saliendo engañados. Es por eso que es fundamental hacer esta técnica que es la vasectomía, que es una técnica muy sencilla, necesita práctica, sí, y es muy sencilla, no es costoso, no causamos trauma a los carneros y tenemos un control eficiente y eficaz para con nuestra ganadería. ¿En qué consiste lo que es la vasectomía? Es extirpar, ¿no? De 2 a 3 centímetros del conducto deferente. De esa manera estamos interrumpiendo el paso de las células espermáticas, ¿no? O de los espermatozoides o del semen. Estamos interrumpiendo, entonces no va a haber preñez. Al contrario, van a actuar como calentadores, ¿no? De las borregas. ¿Para qué? Para los carneros que nosotros queramos que cubran. Y es importante también realizar ese corte, ¿no? Esa extirpación de 2 centímetros, porque muchas veces hacemos un simple corte y esto llega a regenerarse, a unirse y con más fuerza estos carneros van a hacer, ¿no? Van a preñar a las borregas. Y también es importante hacer el corte de los 2 conductos, tanto del testículo derecho como del testículo izquierdo. Esos 2 conductos. A veces lo sacamos uno, suficiente, no, se tiene que sacar los 2. Entonces es una técnica muy sencilla y fácil. ¿Cómo lo vamos a lograr hacer? Con la práctica. Si no tenemos práctica, no lo vamos a poder hacer. Tenemos práctica y lo haremos de una manera sencilla. Entonces, esto ya es más hacerlo el productor, para que él controle de esta manera, ¿no? Lo que es su empadre. Bueno, los trabajos que cumplen los retajos, ¿no? Como les mencioné en este video, ahí podemos observar, ¿no? Una borrega cuando está en celo franco, se queda, ¿no? De esa manera, quieta, y el retajo entra, hace lo que tiene que hacer, actúa, y la borrega está quieta, como podemos ver ahí, ¿no?
¿Eso qué nos da a indicar? Que esa borrega está en celo. Podemos cogerlo, inseminarlo, o podemos hacer el empadre de monta controlada o dirigida, ¿no? Ahora, ahora, si no tendríamos este carnero o este retajo, no vamos a poder detectar. No es como en vacunos, ¿no? En vacunos es más sencillo, más fácil, ¿no? En vacunos ya la vaca empieza a montar a otra vaca y ¿quién está en celo? ¿La que monta o la que se deja montar? Entonces la que monta en la tarde se le insemina, ¿no? En ovinos no es así, ¿no? En ovinos no vamos a ver un ovino que esté montando otro ovino. Entonces es importante por eso tener lo que es el retajo, ¿no? Como podemos ver en esta otra imagen, en este otro video, perdón, en donde no hay ni una borrega en celo, se escapa, ¿no? Cuando no está en celo, la borrega se va o no se queda aquí. Entonces, para contarles un poco la experiencia, hay muchos han estado, muchos que los que están participando en sala, han estado en Chiquibambilla. En Chiquibambilla, ¿cómo se hacía la inseminación, ¿no? Hacerlo natural, es justamente con los retacos, ¿no? Se hacía lo que es la vasectomía, se ponía a un grupo de 100 ovinos 10 retajos, y a los retajos se les ponía lo que es una almohadilla de ocre en el pecho, y al día siguiente las borregas que inseminaban con la grupa, perdón, las borregas que amanecían con la grupa pintada de color rojo, eran las que tenían que ser inseminadas. ¿Por qué? Porque eran las que estaban en celo, las que se han dejado montar por el carnero vasectomizado o por el retajo. Bien, el otro punto que es la inseminación artificial por sincronización, ¿no? Entonces, como les mencioné, la sincronización de celos es una tecnología que nos permite concentrar los trabajos de inseminación artificial en pocos días, ¿no? Se logra así una mayor eficiencia en el uso del tiempo y de la mano de obra, ya que se mejora las corridas al momento de la aparición para obtener corderos de mayor valor genético. Entonces nosotros podemos concentrar. Si queremos inseminar a celo natural, ¿se puede? Sí se puede, pero esto es más aplicable en una granja, ¿no? En una granja, así como en Chiquibambilla, porque lo tenemos en un solo lugar a los ovinos. Pero si queremos utilizar esto como un proyecto o en un proyecto para intervenir a un distrito, asociaciones, a comunidades, no lo vamos a poder hacer porque las borregas entran en celo natural. Un día entrará 2, al otro 2, ¿no? Entonces, como dice, gota a gota. Y para eso, la técnica que estamos utilizando es la sincronización. Entonces, con la sincronización, nosotros vamos a hacer que si tenemos 100 borregas seleccionadas, esas 100 entrarán en celo de un determinado momento, en el cual nosotros vamos a decidir, ¿no? En qué fecha y en qué momento será la fecha probable de par. Para esto, hay dos protocolos que yo los utilizo particularmente. El protocolo de 14 días de implante del dispositivo, y el día 16 estamos haciendo la inseminación. Este protocolo de sincronización e inducción de la ovulación, ¿no? Consiste el día 0 en la inserción de la esponja intravaginal. Una esponja con 60 miligramos, más vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, ese día que yo realizo la sincronización, pongo su vitamina y sus minerales. ¿Para qué? Para que tenga una mejor, o para que haya una mejor porcentaje de fertilidad. El día 14 retiro el dispositivo intravaginal y estamos aplicando de 200 a 300 unidades internacionales de ESG. El día 16 ya la borrega entra
en celo o en estro, ¿no? Entonces, la inseminación artificial cervical con semen fresco diluido lo realizamos desde las 48 horas hasta las 56 horas post retiro del dispositivo. Este programa de 14 días se aplica cuando el ovino está en estro. Y cuando nuestros ovinos están en anestro, utilizamos, o yo utilizo, el protocolo de sincronización de 12 días, ¿no? Igual, el día 0 se coloca el dispositivo intravaginal, el día 12 se retira el dispositivo intravaginal y el día 14, de 48 a 56 horas, después del retiro de la esponja, hacemos la inseminación propiamente dicho. Como podemos observar ahí en las fotografías, ¿no? El día 0, estamos introduciendo lo que es el dispositivo intravaginal. El día 14 realizamos el retiro del dispositivo y la inyección de la ASG. La inseminación, propiamente dicho, ¿no? Entonces, una vez realizado el culminado el protocolo, ya sea de 14 o de 12 días, debemos de tener este tipo de organización que es importante. La inseminación en ovinos no lo podemos realizar casa por casa. No lo podemos realizar en 3, 4, 5 lugares, porque estamos utilizando el programa IATF, que dice inseminación artificial a tiempo fijo. ¿Qué significa eso? Significa que si yo inicio la sincronización a las 2 de la tarde, el retiro del dispositivo lo haré a las 2 de la tarde. La inseminación iniciaré a partir de las 2 de la tarde, en un solo lugar, como podemos ver en las fotografías, ¿no? Organizamos a la comunidad, o a la organización, o a la asociación, y se tiene que poner de esa manera. Si trabajamos de esas dos maneras, como podemos ver en las fotografías, vamos a tener un excelente resultado. Pero si vamos a trabajar, sincronizamos a las 8 de la mañana, ya lo retiramos a las 12, inseminamos a las 3 de la tarde, no vamos a tener resultado. Es otro de los factores que determina el éxito o el fracaso de este programa. Si vamos a inseminar en una casa, pasa el tiempo, o vamos a ir casa por casa o en otro sector en un mismo día, también estamos cometiendo un error. No vamos a tener los resultados esperados. Entonces, es fundamental cumplir con el horario, ¿no? Si hemos iniciado a las 2 de la tarde, el retiro a las 2 de la tarde y la inseminación a partir de las 2 de la tarde. ¿Para qué? Para poder tener mejores resultados. En este gráfico, que es una campana de Gauss, les voy a explicar, ¿no? Es parte de las experiencias que hemos tenido. Estamos diciendo, ¿no es cierto? La inseminación lo vamos a realizar, perdón, de 48 a las 56 horas post retiro del dispositivo. Muchos lo pueden hacer a las 48 horas, podemos hacer a las 49, a las... Lo que yo he encontrado, estimados participantes, es que a las 52 horas, de las 51, 52 y 53 horas, son en el momento en donde más borregas entran en celo franco, en donde tengo la posibilidad de preñar a un 80, un 70 o un 90%. Entonces, ¿por qué se dice que nunca lo vamos a preñar al 100%? Por este comportamiento. Porque vamos a encontrar borregas que entren tempranamente en celo, como también vamos a encontrar un porcentaje de borregas que entren tardíamente. Entonces, debemos de dominar este tema, este gráfico, ¿no? Es justamente por eso que digo, ¿no? Que se debe de cumplir
los horarios, los momentos en el que se está haciendo el trabajo. Si no cumplimos los momentos ni los horarios, entonces todo esto va a variar y vamos a tener un porcentaje muy por debajo de lo deseado. Teniendo ¿no? O manejando los horarios que debe ser, cumpliendo el protocolo, podemos alcanzar a un buen porcentaje de fertilidad. Y a esto podemos utilizar lo que es los retajos, ¿no? O sea, hay muchas técnicas que podemos adecuar, muchas técnicas que no están escritos en los libros, pero podemos adecuarlo, ¿no? Podemos meter supongamos que acá en este grupo tenemos 50 o 100 borregas sincronizadas, podemos poner a los retajos, porque van a detectar, ¿no? Borregas que estén en celo franco. Inseminamos y esperamos el tiempo, las demás, las que entran tarde, las detectará y continuamos con la inseminación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Aumentar nuestro porcentaje de fertilidad. Podemos llegar a un 90 o un 95% de fertilidad en el grupo. Pero hemos llegado nosotros al 100% de fertilidad. ¿Cómo así? Es que la inseminación, como los menciono, como es por grupo, por asociación, se ha juntado de 20 personas, hemos inseminado 80 a 100 ovinos en un día, y de 5 o de 4 beneficiarios se han preñado. Uno ha traído sus 5 ovejas y se preñó sus 5 ovejas. El otro beneficiario trajo sus 10 ovejas y se preñó sus 10 ovejas. Entonces son los porcentajes individuales, ¿no? Pero en el promedio, en el porcentaje de todo el grupo, llegamos a un 80 o hasta un 90%. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que no hacen caso. No hacen caso o no hay lo que es la idiosincrasia de la vida. No somos iguales, muchas veces tienen otros hábitos, tienen otras costumbres, hasta religiosos, ¿no? Entonces nos frena eso, nos frena lo que es la idiosincrasia, ¿no? Entonces es por eso que este trabajo que realizamos ¿no? En las asociaciones, en las organizaciones, en las comunidades, es un poco complicado, pero ahí estamos, ¿no? Para poder indicarles, para poder mostrarles con hechos, ¿no? ¿No? Y lo que les estoy compartiendo, les estoy mencionando son mis experiencias, son mis trabajos o lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, es importante conocer, ¿no? Esta campana de Gauss, en donde ya está determinado, en donde yo determiné, ¿no? Que a las 52 horas, 53 horas, vamos a tener un buen porcentaje de fertilidad. Y lo que he visto también es que borregas mejoradas entran más temprano, no, perdón, entran más tarde en celo, o sea, a partir de las 54, 55, recién podemos inseminar. Y las que entran más temprano son las borregas, las criollitas o las que son, ¿no? Las no mejoradas, entran más temprano ¿no? En celo franco. Entonces son aspectos y trabajos que debemos de realizar. Otro factor importante también, estimados participantes en la sala, es la colección de semen, ¿no? Es determinante esto. Si hemos hecho todo el trabajo y hacemos una mala colección, entonces de nada va a servir todo lo que hemos hecho, ¿no? Podemos hacer la colección, generalmente se hace una poza de colección, pero como en los sectores o en las asociaciones, en los distritos, no se cuenta con eso no es problema ni impedimento. Podemos hacer, ¿no? Como vemos en la fotografía, ¿no? Nos arrodillamos y hacemos la colección sin ningún problema. Una vez realizado la colección del semen, ¿no? Aquí es algo importante tener en cuenta en el armado del equipo, ¿no? Del equipo que vamos a utilizar en la colección de semen.
¿no? Como su nombre se dice, en la vagina artificial. La temperatura que tiene que tener esta, es la presión que tiene que tener esta, no es fundamental. Por ejemplo, ahí vemos en algunas literaturas, bibliografías que nos indican, ¿no? Que nos dice que tiene que estar a 38, hasta máximo como 39 grados. Le ponemos eso, el carnero salta, da el golpe de riñón y no bota nada, no sale nada, solo nos bota muchas veces, ¿no? Orín. Entonces, la temperatura óptima que hemos visto es de 40 hasta 42 grados. Entonces, armado lo que es la vagina artificial. Una vez armado, ponemos el termómetro dentro de la vagina, dentro de la funda, y marca 40, 41, 42 grados, en donde tranquilamente el reproductor salta y eyacula sin ningún problema. Al momento de realizar, o al momento ya de haber pasado lo que es la eyaculación, debemos de hacer la evaluación, ¿no? Del semen. Es fundamental, es fundamental. Con la práctica ya no necesitamos muchas veces el microscopio, ¿no? Agarras el vaso y se ve a simple vista el movimiento, ¿no? El movimiento, ¿no? Masal, el movimiento que vemos, ¿no? De los espermatozoides. Entonces, como podemos ver acá en el video, ¿no? Eso es con el microscopio, ¿no? Cómo es el movimiento, ¿no? De las células espermáticas, ¿no? Hay buena concentración, hay buena motilidad y acá ya podemos decidir, ¿no? Esto para cuántas ovejas nos va a alcanzar, ¿no? Generalmente, según la literatura dice, ¿no? Debemos de asegurar 80 millones de un disparo para una borrega. Entonces, si aseguramos esa cantidad, vamos a asegurar la preñez. Yo siempre he trabajado una eyaculada de un carnero con una motilidad ¿no? de 3, de 4, de 5, lo utilizo como máximo para 20 borregas. ¿Por qué? Porque de esa manera estoy asegurando la fertilidad. Entonces voy a tener mayor porcentaje de fertilidad, mayor porcentaje porque le estoy poniendo una buena concentración de espermatozoides. Entonces eso ya lo vemos, ¿no? Con la práctica, vamos trabajando, lo vamos viendo y ya van teniendo resultados. Entonces, es importante, como les digo, evaluar la motilidad macroscópicamente y microscópicamente, ¿no? Macroscópicamente, ¿qué vemos? Vemos el volumen eyaculado, vemos el color, si es cremoso, lechoso o verdoso, ¿no? Si es cremoso, nos da a indicar de que tiene una buena concentración de espermatozoides. Y si es cremoso, ya va bajando. No, perdón, si es lechoso, va bajando. Si es verdoso, ya poco más, ¿no? Poco menos concentración de espermatozoides. Y utilizamos la dilución, ¿no? Entonces, el dilutor que se utiliza, yo utilizo lo que es el Andromet, porque puesto que ya tiene todos los componentes, y ya no estamos haciendo o preparando, ¿no? Entonces, utilizamos el Andromet, ponemos uno de Andromet, uno de semen, o podemos poner dos de Andromet, uno de semen. Entonces, todo eso, esa parte, lo vemos dependiendo del número de ovejas que tenemos para inseminar y dependiendo del número de carneros que tenemos para colectar. Entonces, si tengo 3 carneros y tengo 100 ovejas o tengo 50 ovejas, entonces ahí tengo que saber, ¿no? Con cuánto lo voy a diluir. Si tengo 100 ovejas y tengo 2 carneros, entonces debemos de
determinar, o tenemos para poder jugar, ¿no? Cuánto de dilutor y cuánto de espermatozoide, ¿no? De semen, dependiendo o viendo siempre el volumen eyaculado y la calidad del semen. Como podemos ver ahí, ¿no? Entonces ahí dice, dilución del semen, dice, consiste en conservar, diluir los espermatozoides y determinar cuántas dosis se puede obtener de un eyaculado. O sea, acá, esto dice de 34 a 37 grados, pero no es lo que se debe o no se debe de mantener a esa temperatura. Tiene que mantener a temperatura corporal. Una vez tenido en el vaso y puesto el dilutor, lo tenemos que tener a temperatura corporal. Lo mantenemos en temperatura corporal 38 grados, no vamos a tener ningún problema, ¿no? Vamos a poder a trabajar sin ningún problema. Las labores durante la inseminación artificial, como les mencioné, ¿no? Es fundamental. Determina el porcentaje de fertilidad. Entonces, como podemos ver en las imágenes, en las fotos, así se debe organizar la asociación o la comunidad, ¿no? Cada propietario con su borrega, se ponen en fila y pasamos a realizar lo que es la inseminación. Ahora, si son borregas grandes, podemos hacer la inseminación tipo caballete, como vemos en la fotografía, en donde se levanta a la borrega de los miembros posteriores y se coloca o se hace descansar en el caballete, ¿no? Y se procede a hacer la inseminación. Los equipos para la inseminación artificial, los microscopios, el equipo de inseminación completo que consta, ¿no? De una vagina artificial, de fundas, vasos colectores, ligas, un vaginoscopio, la pistola, microdosis y la pipeta para la inseminación. Por ahí le puse una estufa, entonces esto para indicarles o para que diferencien. Esta estufa se trabaja cuando se hace la inseminación a celo natural. ¿Por qué? Porque la inseminación a celo natural se hace siempre el trabajo empieza a partir de las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. En ese tiempo, y como les mencioné que en los meses de mayo, junio, julio, es en donde se hace la campaña grande de inseminación a celo natural, es época de helada, entonces debemos de tener un ambiente adecuado, ¿no? Con una temperatura adecuada. Porque si vamos y es época de helada, hace un frío, entonces vamos a tener bajos porcentajes de fertilidad. Pero sin embargo, como estamos trabajando con el programa de sincronización, nosotros sincronizamos, no, pues no vamos a sincronizar a las 5 de la mañana o 4 de la mañana. Vamos a sincronizar a la hora que nosotros veamos conveniente. Podemos sincronizar a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, en donde ya no se necesita una estufa, ¿no? Entonces, por ahí se ha visto en lugares o en asociaciones, en provincias, distritos que han trabajado, me entregan, o yo llego y me dicen, acá está, ¿no? El ambiente donde vamos a inseminar, y ponen una olla o una cocina a gas, y se genera se genera mucha calor, ¿no? Entonces ahí estamos haciéndole que la borrega entre un estrés calórico por la temperatura. Suficiente que sincronice o que inseminemos a las 10 de la mañana y que no haya viento, que no haya lluvia, metemos a las borregas a la sala o al local donde vamos a inseminar, más la presencia de nosotros, de los operadores, se genera una temperatura fuerte, ¿no? Entonces es suficiente con eso. Entonces eso para poder compartir con ustedes. Los materiales, ¿no? Son un los termómetro, un tupper, las tuberculina, papel aluminio, papel toalla para realizar la limpieza, la franela, el agua destilada, el dilutor, las láminas y los tubos de ensayo, ¿no?
Los cuidados después de la inseminación. Esto es fundamental y esencial, ¿no? Siempre muestro esta fotografía que es del 2014, en donde aquí hemos tenido un buen porcentaje de preñez, ¿no? Se ha preñado un 90%, esto así en una comunidad, esto es en crucero. ¿Por qué? Porque han obedecido a los cuidados después de la inseminación, que son que tienen que estar las borregas en un solo lugar, en un cobertizo, por lo menos de 3 a 4 horas. Tienen que estar tranquilas con su alimento y tenemos excelentes resultados. En otros lugares, ¿no? Viene el productor o agarra su oveja, se termina el trabajo de inseminación y se lo lleva, ¿no? O por ahí hemos visto también que traen 3 ovejas y vienen con sus 4 perros, ¿no? Entonces es un error garrafal porque el ovino es enemigo del perro, ¿no? Si no es su perro, viene otra mascota, le estresa, le causa estrés al ovino. Ese estrés dificulta que se pueda preñar esta oveja, ¿no? Son pequeños detalles que marcan bastante la diferencia. Bien, gracias por su atención. Es lo que quería compartir con ustedes, es el trabajo que estamos realizando a través del proyecto Ovinos Norte. Nosotros en este proyecto se va a adquirir 10 carneros importados, ¿no? Importados y 10 carneros nacionales, pero hijos de padres importados, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con 20 carneros, estaremos empezando este trabajo importante en el mes de octubre con la sincronización. La meta que tenemos como proyecto son 20.000 ovinos inseminados por año y 60.000 ovinos en los 3 años de ejecución del proyecto. Esto meramente reconocer y agradecer a nuestro presidente, ¿no? Richard Anco, quien tuvo esa decisión política de poder determinar y de poder decir que ese presupuesto vaya para este proyecto, que es su ámbito de intervención, son 6 provincias, 31 distritos, 268 organizaciones y 6.709 beneficiarios. Muchas gracias y atento si hay alguna consulta, duda o inquietud. Muchas gracias, doctor Luna. De verdad, felicitarlo. Una extraordinaria presentación. Creo que ha sido muy, muy especial ver todas las imágenes y agradecerle porque muy bien usted nos ha indicado, esto es parte de su amplia experiencia en este tema. De verdad, le agradecemos no solamente el haber compartido con nosotros esta información tan valiosa, sino también su disposición de querer exponer y también atender las preguntas. Tenemos ya una manito levantada. Y vamos a darle paso al señor Hitler León. Por favor, si pudiera indicarnos de dónde se conecta. Puede abrir su micrófono, ya se ha habilitado. ¿No se escucha, señor León? Parece que tiene problemas. Señor León, tal vez pueda habilitar usted su micrófono. Pasamos con el señor Juvenal León, que también ha levantado la mano. Si nos escucha, por favor, habilite su micrófono. Sí, aló, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Cómo está, señor León? ¿Desde dónde se conecta? Sí, buenas tardes. Me estoy comunicando desde el distrito de Corani, provincia de Carabaya. Bienvenido. La pregunta es esto. Por ejemplo, ¿me podría decir el especialista, por ejemplo, cuándo podemos lograr crías machos y crías hembras? O sea, ¿en qué momento? Y otra pregunta es, ¿la luna influye en el sexo de las crías? Es mi pregunta, muchas gracias. Bien, en el tema de cuándo podemos sacar crías machos, hembras, en qué momento, es un trabajo bien complicado, ¿no? Porque determina muchos factores. Podríamos poder decir en el momento de realizar la inseminación, en el momento en donde cambia el pH, ¿no? Del líquido cervical
que expulsa la borrega cuando está en celo. Hay un flujo, ¿no? Perdón, del flujo. Vemos cuando está como clara del huevo, va pasando, va tornándose un poco más oscuro, entonces es bien complicado, le mentiría para decirle, ¿no? En este momento puedo sacar más machos o más hembras. Lo que sí he visto que es 50-50, ¿no? Siempre es 50% machos, 50% hembra, pero siempre va predispuesto a ganar un poquito, ¿no? Un 10% más lo que es las borregas, no las crías hembras. En cuanto a la luna, definitivamente, ¿no? La luna es predeterminante para, para el tipo, ¿no? De que la borrega se preñe, no se preñe. Esto más es en lo que es en celo natural, ¿no? No con la sincronización. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias, señor Juvenal León, por su consulta. Tenemos otra manito levantada. No sé si ya pudo solucionar su problema. Señor Hitler, Doris Janet también ha levantado la mano, y también, doctor, le invito a leer un poco el chat, también nos han dejado por ahí un par de consultas. Bien, Doris Janet levantó la mano primero. Adelante, Doris, ¿de dónde se comunica? Muy buenas tardes. Soy de la región de Huancavelica, me conecto y felicitar al doctor Marco por su exposición y la ponencia que nos ha compartido. Mi pregunta va sobre este tema del fotoperiodo en los ovinos, ¿no? En las hembras, sobre todo. Verá, yo se puede decir que soy hija de una productora, pero de ovinos criollos, y lo que he visto en la región de Huancavelica es que, por ejemplo, los partos se dan en los meses de julio, agosto y también en los meses de febrero, marzo. ¿Qué quiere decir? Que las hembras han presentado celo también casi en esas épocas, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna diferencia en la presentación de celos por regiones, porque en la ponencia que usted mencionó es que se presentan, por ejemplo, celos de mayo, junio, julio, y en los otros meses que son diciembre, enero, febrero. Entonces, ¿en qué meses serían básicamente las campañas grandes y las campañas chicas? O si hay diferencias entre regiones, ¿no? Porque hemos entendido que en costa está en verano y en la sierra muchas veces esa época es invierno para nosotros. Entonces, muchas veces el productor no entiende esto. O sea, yo misma no tengo dificultades de identificar en qué momento va a presentar celo en los ovinos. Esa es mi consulta, doctor Marco. No sé si quedó claro. Excelente pregunta, agradecer por la pregunta, por la intervención. Y sí, lo que tenemos que entender es, primero, la gestación de los ovinos es 150 días, ¿no? Podría ser más 5 días o menos 5 días, son 5 meses. Efectivamente, a nivel de todo el Perú, lo que usted menciona, yo he visto que las borregas están pariendo en los meses de mayo, junio, julio. Lo cual es correcto, no es correcto. Más que todo en la sierra, ¿no? En la sierra centro, sierra. ¿Por qué? Porque en esas épocas no tenemos, es época de estiaje, no hay pasto. Si no hay pasto, no hay leche, y la posibilidad de que la cría subsista viva es muy baja. ¿Por qué entonces están pariendo en los meses de mayo, junio, julio? Porque se ha cruzado, si es 5 meses, ¿en qué mes se hubiese cruzado? Entonces retrocedemos 5 meses atrás, ¿no? De repente se ha cruzado en el mes de enero, febrero. En esos meses, cuando en esos meses deberían estar pariendo, han estado cruzándose. ¿Y por qué se ha cruzado en esos meses? Porque en esos meses ya hay las lluvias, ya hay pasto, y el animal o nuestra oveja ha consumido buen pasto y ha tenido lo que es el flujo. Entonces, se ha cruzado y los partos están en las épocas de mayo, junio, julio, donde es época de estiaje. Entonces, esa es la única diferencia. Ahí es donde deben de manejar. Por eso es el control de nuestros reproductores, ¿no? El control de los retajos. O sea, debemos de retajear, debemos de hacer la vasectomía para no tener ese problema que usted menciona. Entonces, en el mes de mayo, junio, donde están entrando en celo, como están preñadas, están pariendo, ya
no van a entrar en celo. Pero si hacemos el control de retajo, a ese mes van a llegar vacías, entrarán en celo, ¿no? Entonces los partos empezarán en noviembre, diciembre, en una época excelente, donde ya hay comida, ya hay lluvia, ya hay pasto, entonces va a haber leche y vamos a tener buenos corderos, ¿no? Entonces es cuestión de manejar, es cuestión de acomodar nuestro programa de empadre, ¿no? Empadre en celo natural. Bien, muchas gracias, Doris, por tu consulta. Gracias, doctor, por la amabilidad de explicar a detalle esta consulta. Bien, pasamos ahora con Juan Incahuan Guanaco. Ah, no, perdón, Gaudenio, ¿no? Gaudenio, sí, que levanta el ojo. Bueno, ahora me parece Juan. Buenas tardes, doctor. Sí, bueno, a ver, creo que Gaudenio bajó la mano, por eso me salía. A ver, bueno, adelante, Gaudenio, díganos cuál es su consulta, desde dónde se conecta, en primer lugar, señor Dante. Buenas tardes con todos. Yo me conecto desde la provincia de Metcal, distrito de Yalli. Bueno, felicitar al doctor Marco por la ponencia, que fue muy interesante, ¿verdad? Y de verdad también me sacó de bastantes dudas que tenía. Y pues aquí también tengo una duda, que es que, bueno, yo generalmente trabajo por otro lugar, estaba trabajando y tuve la experiencia y justamente quería comentarle esto, también una pregunta también. El detalle es que, por ejemplo, en ovejas Hampshire Down, de la raza Hampshire Down, lo que pasa es que cuando están en una condición corporal de 4, 4.5, hasta 5 se podría decir, ¿no? Porque realmente esas razas son de raza carnicera, pues, ¿no? Eh, hemos administrado la dosis de pues, ¿no? De 2 unidades internacionales, aumento de la sincronización y al sacar la esponja de la hormona colérica equina. El detalle es que no ingresaba en celo cuando se le puso eso. Entonces, vimos esa oportunidad y yo quería preguntarle que si se podría administrarle un poquito más, o sea, aumentarle la dosis a este, cuando está en esta condición corporal de 4 o hasta 5, ¿no? Entonces, pero nosotros no lo pudimos probar porque solamente hay pocas oportunidades de hacer eso, ¿no? Entonces, si corresponderían al celo o no, en este caso, si es que aumentaríamos la dosis, si estarían en esta condición corporal de 4 a 5. Interesante la pregunta, gracias, mi estimado. Efectivamente, hemos tenido, yo he tenido ese problema que has tenido en borregas, ¿no? Que están muy gordas, borregas muy encebadas, en donde, primero, la esponja hace que entre en celo, la hormona hace que ocurra la ovulación. Entonces, esa borrega entra en celo. El problema está en la ovulación. Y como mencionas, ¿no es cierto?, que le has puesto, ¿no?, 2 ml de, de la SG y no has tenido lo que es el resultado. Sí, efectivamente, eso me ha sucedido a mí. He tenido la oportunidad de utilizar hasta 2.5, ¿no?, de hormona, en donde, como mencionas, en uno que está en una condición corporal de 4, de 5, muy encebada, no entra o no se preña. Entonces, si vamos a poner mayor cantidad de la SG, ya vamos a causarle problemas a la borrega. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es que a esa borrega lo hemos sincronizado y lo hemos puesto lo que es el selenio. El selenio, no es el selenio en sí, es el Nutrimin, es un producto, bueno, estoy haciendo propaganda a Nutrimin, pero me ha resultado, ¿no? Ha resultado y ha preñado esa borrega. Pero sin embargo, ha tenido que esa borrega entrar a una etapa ¿no? Eh, de restricción alimentaria. Entonces tenemos que restringirle, porque ese hecho de que es una borrega bastante encebada en una condición corporal de 4, dificulta bastante lo que es, ¿no?, la que se preña, esa facilidad que se preñe la borrega. Pero haciendo trabajando o poniendo lo que es el Nutrimin, restringiéndole lo que es el alimento antes de entrar al programa de inseminación, hemos tenido buenos resultados. Muchas gracias, Gaudenio, por su consulta. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta también
Tenemos otra manito levantada. No sé si nos permite, doctor, una consultita. Son dos personas más que han levantado la mano. Juan Incahuanaco, por favor, pudiera abrir su micrófono. Nos indica desde dónde se ha conectado. Señor Juan, ¿nos escucha? Señor Juan, parece que tiene problemas con su audio. El señor Herbert también levantó la mano. Herbert Aragón. Perdón, me olvidaba también de la utilización de las prostaglandinas, ¿no? Entonces, si tenemos ese problema que mencionó el que hizo la pregunta, se puede utilizar lo que es la prostaglandina, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, ahí vamos a tener también buenos resultados. Bien. Creo que también con esa intervención se contesta en el chat que decía por qué las borregas que están en F4 y F5 no llegan a preñarse. Así que creo que usted también ha dado respuesta a esto. Sí, bien, correcto. Bien, bueno, correcto. Ebert, sí. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Igualmente acá al doctor Marco, ¿no? Y a los participantes. Bueno, felicitaros por la disertación del doctor Marco, porque yo tuve alguna oportunidad de trabajar, ¿no? Unos cuantos semanas también, porque yo también me dedico a lo que es en biotecnología, pero en vacunas y otras especies, ¿no? Pero he visto, ¿no? Doctor, por ejemplo, ¿no? Cuando se ha aplicado esponjas, al momento de retirar de 10 ovejas, he visto, ¿no? 3, 4 se pegaban a la esponja, ¿no? Y ya, pues, entonces, no solamente se pegaba la esponja, también de la vagina había un líquido que era un poco, ¿no? Así, tenía un olor fuerte, ¿no? Entonces, no sé a qué se debe eso, no sé cómo, eso sería mi pregunta, uno, ¿no? Y otro, lo que es la SG, también he visto, ¿no? El especialista que no mantenía la cadena de frío, ¿no? No sé, porque yo siempre algunos preguntaba a los productores, ¿por qué no ustedes si están manejando, si ustedes utilizan SG y deberían tener dos mínimamente, ¿no? Y otro doctor, ¿no? No sé, porque las cosas se ven en el campo, doctor, ¿no? A veces, ¿no? Yo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque donde yo laboraba, trasladábamos machos a 1 hora y media, y yo me preguntaba, ¿no? ¿Y por qué no se colecta en el mismo en el banco y llevar el semen refrigerado, ¿no? Y eso otro tres, ¿no? Y el cuatro, ¿por qué siempre en lo que es en las inseminaciones en ovinos se tiene que utilizar las hormonas, no los retajos, doctor? Porque he visto varios trabajos hace 20, 30 años que acá en mi pueblo, yo soy de Cusco, no, disculpe, entonces he visto que antes no había hormonas, solo se utilizaban retajos. Gracias, ingeniera, muchas gracias, doctor, por la respuesta. Buena pregunta, interesante de tu pregunta, agradecer a tu primera pregunta de que a veces se adhiere el dispositivo, ¿no? Las esponjas en el tracto reproductivo, en la vagina de la oveja. ¿Por qué sucede? Sucede porque no estamos utilizando el correcto aplicador del dispositivo. Hay aplicadores que se venden en el mercado que tienen una boca bastante ancha y que tienen incluso, ¿no? Una punta, así como la punta de la aguja, un bisel, la entrada bastante áspera, y al momento de introducir el animal, pues no se va a poner quieto, no se va a mover, va a saltar, y ese hecho hace que al momento de introducir el dispositivo con el aplicador, vamos a dañar las paredes de la vagina. Entonces, es sensible, ocasionamos un corte y va a haber un mínimo sangrado. Basta ese hecho del mínimo sangrado, ocasiona lo que es, ¿no? una infección. Entonces, es por eso que al momento de retirar hay adherencia de la esponja. ¿Por qué? Porque no se ha puesto con el correcto aplicador. ¿Por qué? Porque no se utiliza un lubricante neutro, una vaselina neutra. Sí o sí se tiene que poner una vaselina al aplicador correcto y realizar la introducción correcta, ¿no? Que es de 45 grados abajo
y poner cuidadosamente. Entonces, a veces lo hacemos bruscamente o rápidamente y ocasionamos esa laceración, sangrado y la infección. A la otra pregunta ¿no? De por qué no utilizamos retacos. Se puede utilizar retacos, como le mencioné. Los retacos o los carneros o los calentadores o los termos, como se denomina, eso es lo que mencionaba, ese es el efecto macho. Ese efecto macho se puede realizar en épocas cuando está en estro, ¿no? Cuando está en estro, cuando está en celo, van a entrar en celo, utilizamos el efecto macho. Lo otro, lo que me menciona usted, ¿por qué no se puede llevar o es es necesario trasladar a los carneros al lugar de inseminación? Para mí sí, ¿por qué? Porque trasladar al carnero, el carnero se acostumbra, no hay ningún problema, no vamos a tener ningún problema. Es más, el carnero ve la camioneta y solito viene y se sube, porque ya sabe que va a ir a cumplir su trabajo. Al momento de llegar el carnero al lugar donde se va a inseminar, el carnero que estamos trayendo también está causando ese efecto macho. Esas borregas ven a esos carneros, tremendos carneros, ¿no? No sé si hayas visto, las borregas rodean al carnero, se amontonan al carnero, entonces eso se llama efecto macho. Ahí estamos utilizando el efecto macho. Entonces tenemos un punto a nuestro favor para aumentar el porcentaje de fertilidad. ¿Se puede trabajar con semen refrigerado? Sí. Entonces me gustaría hablar de semen refrigerado y hablaremos en otra ponencia. Anteriormente yo estaba trabajando, ¿no?, acá en el departamento de Puno con semen refrigerado. ¿Hemos tenido resultados? Hemos tenido del 60 hasta el 70% de fertilidad. Pero el proceso de refrigeración ya tiene muchos pasos. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta y varias situaciones que se tiene que definir. Entonces, para poder refrigerar. ¿Qué significa refrigerar? Colecto el semen en el lugar donde están los carneros, lo colectamos, lo refrigeramos. Al refrigerar, vamos a ver en el microscopio que va a tener 0% de motilidad, va a estar inactivos, no se va a mover nada. Entonces, tenemos que refrigerar de 11 grados hasta 15 grados. De 11 a 15 o de 10 a 15, ese rango. Pero dentro de ese rango también hay, desde de 10 a 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hay un rango en donde se tiene que mantener a esa temperatura. Trasladar en un tecnoporo o ¿no?, en algo especial para que se mantenga esa temperatura y poder tener los resultados deseados. ¿Se puede? Se puede, pero como le digo, trasladando los carneros, causamos el efecto macho en las borregas que están y vamos a tener mejores resultados. Lo otro, manejar la cadena de frío es esencial y fundamental. La SG, ¿no es cierto?, el Novormón, con su nombre comercial, se tiene que llevar en los coolers. Un cooler con su hielo y debe estar bien protegido del sol para que no tengamos problemas. Muchas gracias, señor Aragón, por sus consultas. Vamos a dar pase al señor Agustín Quispe Caguana, que también levantó la mano. Le agradezco, doctor, la verdad, la consideración de poder atender las consultas. Creo que con esto ya vamos a ir cerrando. Luego vamos a dar pase al ingeniero Itme para sus comentarios finales también. Señor Quispe, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. ¿Sí buenas tardes, ¿de dónde se conecta? Sí, sí. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy de Yaviri. Bienvenido. Bueno, ante todo quiero felicitar por la presentación al colega y también por el esfuerzo que hace, ¿no?, al difundir el conocimiento sobre esta parte de la reproducción en ovinos, que es una técnica clave, ¿no?, para el desarrollo ganadero. Sin embargo, hemos visto que esta capacitación y muchas capacitaciones se vienen repitiendo, ¿no?, en diferentes sitios. Es más técnico, pero como se trata de esto de un proyecto, creo que es un proyecto de la zona norte del ovino regional, y el título dice, ¿no?, de la capacitación es mejora genética, y solamente hemos hablado de reproducción, ¿no? Entonces, la reproducción es una herramienta, ¿verdad? Es una técnica reproductiva.
lo que yo siempre veo acá en las entidades, bueno, en todas las entidades, que en la mayoría de las entidades que realizan este tipo de proyectos, es que no tienen indicadores para medir el impacto real de un proyecto, ¿no? No hay indicadores claros. O sea, ¿cuánto queremos mejorar con esto? O sea, de acá a un tiempo, ¿qué queremos lograr? Entonces, eso es muy importante, porque eso se trata de un proyecto. Entonces, quizás eh, no lo ha mencionado, pero quizás tiene, digamos, el programa tiene algunos indicadores concretos que se están utilizando para medir el impacto del programa en la región norte de Puno, ¿no? ¿Y en qué plazo se podría evidenciar esa mejora? Eso sería una consulta. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias por su consulta. Creo que al inicio mencionó el doctor unas generalidades de las condiciones en las que se encontraban los creadores, ¿no? Pero adelante, ingeniero, seguramente usted tiene con cifras mayor detalle. Sí, a la consulta del colega, el colega, como mencionaba, ¿no? Este trabajo que estamos haciendo es un trabajo, o que se va a hacer, es un trabajo muy interesante, en donde nosotros tenemos la meta de realizar este tipo de inseminaciones, ¿no? Que como meta tenemos llegar a las 60.000 borregas a inseminar, ¿no? Mediante la sincronización, la inseminación. Un poco más, indicarles que este tipo de trabajos lo estamos haciendo con el tema también de refrescamiento de sangre, ¿no? Hoy por hoy, viéndolo, no se hace aún, o no se hace ese trabajo. El hermano productor está en su hato y no cambia lo que es el carnero, su reproductor, ¿no? Se va prestando del vecino, va rotando en el mismo lugar, entonces tenemos graves problemas de la consanguinidad y muchos factores, ¿no? Y como le mencioné, este tipo o este evento, o este curso es más que todo dirigido a qué estamos haciendo, cuál es el trabajo, cuál es el programa, cómo vamos a llevar este programa de inseminación artificial a tiempo fijo. Es una herramienta para poder utilizar, para poder mejorar nuestra genética, nuestra ganadería, ¿no? En el tiempo. Bien, muchas gracias. Doctor, no sé si usted disponga de unos minutos más. Tenemos otra manito levantada. El señor Cristian Breni ha levantado la mano, Cristian Guamaní. No sé si podría Muy ser buenas una tardes, consulta muy estimado breve. doctor Sí, Marco. Sí, muchas bueno, quien les habla, me conecto desde la provincia de Chumbivilcas, específicamente el distrito de Santo Tomás. Bueno, como joven criador, digamos, de ovinos, me ha parecido muy interesante y agradezco la información que nos ha compartido el doctor Marco. Bueno, también en el área profesional nos hemos ido más o menos ya estando indagando, ¿no? Capacitándonos como tal, pero a la vez el tema presupuestario, digamos, cuando uno quiere hacer este tipo de inseminación artificial, digamos, partiendo del ecógrafo, tiene un costo altísimo, si más no me equivoco. Ahora, el kit de inseminación lo mismo. Tal vez la pregunta al grano sería, doctor Marco, si existe, digamos, una empresa confiable por la cual se puede adquirir los diferentes equipos y materiales para hacer lo que es la inseminación en ovinos. Eso nomás sería, estimado doctor Marco. Muchas gracias. Bien, sí, el equipo que yo utilizo, bueno, no es hacer propaganda, pero es el Walmur, que tiene, que lo puedes encontrar en cualquier agroveterinaria, ¿no? De confianza, viene en su maletín y viene con su nombre, dice Walmur, ¿no? Y ese es el equipo que se ha utilizado siempre y te va a traer buenos resultados, ¿no? Sí, efectivamente el costo es un poco alto, pero sin embargo las municipalidades, ustedes a su alcalde, ¿no? Pueden alcanzarle un plan de trabajo, indicándole que quieren que se les implemente, ¿no? Con este tipo ¿no? De trabajos, con este tipo de programas. Entonces la municipalidad, yo sé que están ellos sí, ¿no? Dispuestos y no les va a costar tanto, ¿no? A diferencia de que cuando uno solo quiere hacer este tipo de trabajos. Pero bueno, el equipo se llama Walbur, ¿no?
Muchas gracias, señor Gomaní, por su consulta. Doctor, una vez más, muchísimas gracias. Doctor, ingeniero Idme, usted, no sé si quisiera acotar algo. Ingeniero Idme está ahí, nuestro coordinador en Puno. Adelante, por favor. Sí, justamente, sí. Primeramente, agradecer esta excelente ponencia. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Luna, por su valiosa presentación y compartir, ¿no?, estos conocimientos y experiencias con nosotros. Bueno, su dedicación se ha notado por la producción de ovinos, son inspiradoras, doctor. De verdad, nos permite aprender mucho de sus logros que usted ha tenido. Agradecemos su tiempo y esfuerzo para preparar y compartir esta presentación con nosotros. Yo sé que ha contribuido fundamentalmente a todos nuestros productores en el sector agrario. Bueno, esperemos que su presentación haya sido informativa y útil para todos y que podamos aplicar sus conocimientos y experiencias en nuestros propios proyectos de trabajo. Nuevamente agradecemos la participación a todos los presentes en la sala y a usted, ingeniera Sara, gracias por permitirnos vertir vuestros conocimientos y hasta pronto y agradecerlos esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Idme. Bien, antes de cerrar la grabación, doctor Luna, le agradecemos una vez más toda la ponencia y quizás algunas reflexiones que pudiera dar y quizás pudiera también comprometerse para darnos alguna otra charla. Como usted decía, ¿no? Hay muchos otros temas que tratar y de verdad creo que no debemos perder la oportunidad de volver a verle. Esperemos que pronto pueda usted estar nuevamente brindarnos algunas charlas. Algunas reflexiones para los productores, como usted comentaba, que aún les cuesta, ¿no?, asumir estas nuevas tecnologías. Con eso ya vamos cerrando la grabación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y siempre dispuesto para poder conversar a futuro de cualquier otro tema sobre el mejoramiento genético de ovinos, ¿no? Y a los hermanos productores que tal vez estén aún en la sala, estamos acá, estamos en el proyecto Ovinos Norte y estamos para darle y brindarle todo el conocimiento técnico que tiene todos los profesionales que estamos acá en este proyecto. Gracias.